Lo primero que tenemos que decir es que el pensamiento de Rousseau se resume básicamente en tres ideas fundamentales que son las que vamos a desgranar aquí. Estas ideas están relacionadas entre sí, por supuesto. Si conseguimos comprender estas tres ideas y relacionarlas y conectarlas, tendríamos un resumen completo del pensamiento de Rousseau que nos puede servir muy bien para hacer ese comentario de texto o para enfocar alguna de las preguntas del examen. ¿Cuáles son esas tres ideas? La primera de ellas, el estado de naturaleza. El ser humano vive en un estado de naturaleza previo a la instauración de la sociedad civil. Ya lo sabemos. Ya sabemos cuál es la concepción que tiene Rousseau del ser humano en ese estado de naturaleza. El ser humano es un ser íntegro y moralmente recto. Tiene completa libertad, además, lo hemos dicho, para hacer lo que le plazca, y no tiene ni siquiera obligaciones de tipo moral o de tipo religioso, porque esas vienen después, cuando se instaura la sociedad. En el estado de naturaleza, el ser humano es completamente inocente. Es independiente, además, no necesita de los demás, y esto es la causa de que sea un ser completamente feliz. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar poco para tener todos los recursos que necesita para poder vivir bien. Es más, tiene abundancia de bienes y no tiene que hacer un gran esfuerzo para ello. Entonces, esto hace del ser humano en estado de naturaleza un ser que no necesita tampoco, no tiene motivos para entrar en conflicto con el resto de seres humanos. ¿Por qué? Porque hay recursos suficientes para todos los seres humanos. Y todos los seres humanos en este estado de naturaleza tienen derecho a los mismos recursos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos son iguales. No hay ninguna diferencia de partida más allá, eso sí, de las diferencias, por ejemplo, de edad o las aptitudes físicas o incluso la salud. Más allá de este tipo de desigualdades que son fortuitas, debidas al azar, no existe ninguna diferencia entre los seres humanos. Los seres humanos son completamente iguales. Pero ese estado de naturaleza dura poco. ¿Por qué? Porque no se tarda demasiado tiempo en ingresar en una sociedad, en instaurar una sociedad. Y tal y como está configurada esta sociedad, esta ha supuesto el desarrollo de las cualidades más negativas del ser humano. Eso es lo que quiere decir Rousseau cuando dice que la sociedad corrompe al ser humano. ¿Por qué sucede esto? Porque es cierto, en la naturaleza los recursos no son infinitos. En el momento en el que empiezan a escasear determinados bienes, entonces empiezan los conflictos. Los conflictos y la cooperación, es decir, los seres humanos están obligados a cooperar para poder distribuir de una manera justa esos bienes que son limitados. Para eso es para lo que surge el lenguaje. El lenguaje nos permite ponernos de acuerdo, nos permite comunicarnos, nos permite expresar qué nos parece bien y qué nos parece mal. Entonces el lenguaje lo que hace es posibilitar que los seres humanos firmen un contrato para pasar de ese estado de naturaleza a un estado civil. Por eso lo llamamos el contrato social. Pero hay un problema. ¿Por qué? Porque cuando los seres humanos firman ese contrato, ese pacto, no se respeta la igualdad que es esencial a los propios seres humanos, según Rousseau. ¿Por qué? Porque ese pacto se instaura de manera que los que más poseen y los que más poder tienen son los que imponen las leyes que el resto deben cumplir. Y aquí dice Rousseau que hay una trampa, es decir, algo hemos hecho mal cuando en el estado de naturaleza somos completamente iguales, somos completamente libres y sin embargo cuando firmamos empezamos a ver que hay diferencias sociales, que hay desigualdades, que hay unos que tienen más y unos que tienen menos. Y que para que esos tengan cada vez más, los que tienen menos tienen que tener cada vez menos. Esta es la trampa del paso del estado de naturaleza a la sociedad civil que denuncia Rousseau, que la desigualdad desaparece y esto da lugar a los enfrentamientos, a las envidias, que son la fuente, según él, de todos los conflictos. ¿Por qué? Porque los seres humanos
entran en conflicto cuando empiezan a darse cuenta de que una vez han firmado ese contrato, hay quienes poseen más que ellos, hay quienes tienen asegurada toda su vida ya de recursos e incluso los de sus familiares, y otros, sin embargo, no tienen absolutamente nada. Hay algo que ha fallado aquí. ¿Cuál es el origen, entonces, de que exista esa desigualdad que por naturaleza no debería existir y que solo surge cuando se instaura una sociedad? El origen de esa desigualdad y de esa injusticia social no es otra cosa que la propiedad privada. Esto es lo que principalmente diferencia a Rousseau de los otros dos contractualistas que hemos visto, Hobbes y Locke. ¿Por qué? Porque Rousseau piensa que la propiedad privada es el origen, la fuente de todos esos males. Por eso escribe aquel famoso texto: el primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir esto es mío, y halló gentes bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso: guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie. La pega que tiene el paso del estado de naturaleza a la de la instauración civil, que da lugar a la propiedad privada, es que no hay vuelta atrás. Esta es la tercera idea de su pensamiento. Una vez que hemos instituido una sociedad, no es posible volver al estado natural. Es decir, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano para solucionar este problema que le ha generado firmar un contrato social tramposo, en el que se ha producido inmediatamente tras la firma la desigualdad entre los seres humanos, cuando por naturaleza no son desiguales los seres humanos? Lo que propone él es que hay que firmar un nuevo contrato social, es decir, resetear el contrato social y crear un nuevo contrato, pero que esté basado en el clásico concepto del bien común. Solo un contrato basado en el bien común garantizaría la igualdad y la libertad propias del ser humano en el estado natural, que pierde cuando constituye la sociedad civil. Bien, estas son las tres ideas fundamentales que resumen su pensamiento, la que nos sitúa en sus ideas, en el núcleo de sus ideas. Ahora bien, hay otras ideas que también nos ayudarán a comprender su pensamiento, porque, ya lo hemos dicho, Rousseau pertenece al ambiente, al contexto de la Ilustración, entonces comparte con ellos ciertos supuestos, pero también lo hemos dicho, es uno de los mayores críticos de este pensamiento ilustrado. Por ejemplo, Rousseau no está de acuerdo con la concepción de la razón de la que hacen gala los ilustrados. ¿Por qué? Porque para él la razón no representa otra cosa que el camino a la decadencia, y en esto nos resuena también algo sobre el pensamiento de Nietzsche, que veremos en su momento. La razón es decadente. La razón comete, dice Rousseau, siempre los mismos errores. Una y otra vez se equivoca. La historia de la civilización occidental, según él, no es otra cosa que el paso, el desarrollo mediante el cual se pasa del estado de naturaleza, un estado idílico, como hemos visto, al absolutismo, que es el estado de la corrupción, según Rousseau. Y esto lo que muestra claramente es una degradación progresiva moral de los individuos. No está de acuerdo con esa idea de la razón, entendida como progreso, tal y como la entendían los ilustrados. Los ilustrados, además, se afanaban mucho en defender la cultura, y que había que facilitarle al pueblo cuanto más cultura mejor, para que pudieran comprender su realidad y poder derrocar el antiguo régimen. Rousseau en esto también se separa un poco de ellos, es decir, lo que Rousseau critica también a la Ilustración es ese orgullo propio de determinados filósofos. Esto seguramente tenga que ver mucho con la relación que tenía Rousseau con Voltaire, que ya sabemos que no se llevaban muy bien. Voltaire fue quien dijo que cada vez que leía a Rousseau le entraban ganas de andar a cuatro patas. Cuando Rousseau le envió su discurso sobre
el origen de la desigualdad y en los hombres, lo primero que hizo Voltaire es contestarle diciéndole irónicamente que muchas gracias por haberle enviado su nuevo libro en contra de la humanidad. Es decir, estaban en polos opuestos. Y probablemente en esto Rousseau manifiesta esta diferencia en esta concepción que tiene él de la cultura, porque él defiende cierta ignorancia, pero no una ignorancia de es mejor no saber nada porque cuanto menos sepamos, más felices vamos a vivir. No, todo lo contrario, él era ilustrado también. No es que rechace la cultura, lo que pasa es que piensa que hay que ponerle un freno también a ese afán por culturizar, porque esto da lugar a que aparezcan personalidades, figuras, que son, según él, demasiado arrogantes. Es decir, hay determinada ignorancia que previene al ser humano de una actitud orgullosa, una actitud que consiste en pensar que la razón es capaz de alcanzarlo todo, ¿no? Lo que está basado en un afán desmedido, según él, por obtener conocimiento. Cierta ignorancia es beneficiosa, no una total ignorancia. Ahora bien, por último, despreció las ciencias y las artes mecánicas, algo que el pensamiento ilustrado defendía a capa y espada. ¿Por qué él desprecia las ciencias y las artes mecánicas? Porque estas, las ciencias y las artes, son el resultado también de ese contrato social que se hizo en tan malas condiciones. Rousseau llega a considerar incluso que estas, las ciencias y las artes, nacen de los vicios, así lo expresa él. La geometría, por ejemplo, surge según él de la avaricia de aquellos que quieren repartirse a toda costa los terrenos y lo hacen pues con todas las armas disponibles de la razón. La aritmética, por ejemplo, según Rousseau, surge de la avaricia del comerciante que quiere acumular cada vez más y más capital. La astronomía, dice, surge de la superstición, de esa creencia en que los astros influyen de alguna manera en la vida de los seres humanos. Eso deriva en que luego se desarrolle la astronomía, que lo único que pretende es conocer el mundo celeste, no la relación que hay entre ellos y el ser humano. Pero la astrología, la superstición, está a la base de la astronomía. Lo mismo pasa con la física. Considera que los físicos son unos orgullosos también. La física, dice él, es una vana curiosidad por intentar desentrañar los misterios de la naturaleza que de por sí son ocultos para el ser humano. Pero hay quienes se afanan por intentar descubrir esos secretos, y en eso es en lo que está basado la ciencia de la física. Y por último, la retórica. ¿Por qué? Porque la retórica considera él que surge de la ambición y de la mentira. Es la necesidad de engañar y embaucar a los seres humanos la que le empuja a desarrollar un arte, que es el de la retórica, que consiste en el manejo del lenguaje con el objetivo de persuadir. En el momento en el que yo utilizo el lenguaje no para comunicarme, sino para convencer a alguien de algo, ahí es donde surgen los males de determinada ciencia, y en este caso la disciplina de la retórica es un ejemplo muy claro. Es decir, que en general, allí donde los ilustrados veían progreso, lo que ve Rousseau es degradación del ser humano, degradación de la naturaleza humana. Pero aún así, él coincidía con ellos en algunos otros conceptos, como la idea de que en la naturaleza humana se encuentran los recursos necesarios para salvar al hombre de esta situación.